¿Te imaginas venir de vacaciones a un país que te recibe con los brazos abiertos, que te ofrece su comida, su cultura, su historia, y que aún así decidas insultar y despreciar a su gente? Pues aunque parezca increíble, eso está ocurriendo. Hay visitantes extranjeros que llegan a México, disfrutan de todo lo que este país les da, y sin embargo, se atreven a pisotear la dignidad de los mexicanos. Lo que verás en este vídeo no es solo indignante. Es también una llamada de atención. Porque muestra una realidad que está despertando un fuerte sentimiento nacional, un deseo de respeto, de justicia y de orgullo. Hoy te voy a contar casos reales de turistas arrogantes que pasaron la línea del respeto, la firme reacción de los ciudadanos y la contundente respuesta del gobierno mexicano. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede cambiar tu forma de entender el turismo y la soberanía de un país. Y antes de continuar, te hago una pregunta directa. ¿Crees que México merece respeto? Si tu respuesta es sí, entonces suscríbete ahora mismo, deja tu comentario con tu opinión, y únete a esta comunidad que no se queda callada cuando alguien cruza la línea. Porque si algo nos une, es el amor por nuestra tierra y la defensa de nuestra dignidad. Durante décadas, México ha sido sinónimo de hospitalidad. Un país abierto, amable, que recibe a millones de personas cada año con calidez y generosidad. Hay extranjeros que han hecho de México su hogar, otros que vienen por unos días y se enamoran de sus paisajes, su gente, su comida. Pero hay un límite. Porque cuando el visitante olvida que está en tierra ajena, y en lugar de agradecer, insulta, en lugar de respetar, humilla, entonces ya no hablamos de turismo. Hablamos de dignidad nacional. En los últimos meses, algo ha cambiado. Lo que antes eran casos aislados de turistas problemáticos, se ha convertido en una tendencia que preocupa. Cada vez son más los reportes de visitantes, en su mayoría provenientes de Estados Unidos, que llegan con actitudes de superioridad, creyéndose por encima de las normas y despreciando a los mexicanos. Uno de los casos más virales fue el de una mujer estadounidense que fue captada insultando abiertamente a un joven mexicano llamado Esteban. En el vídeo, ella no solo le lanza ofensas racistas y violentas, sino que lo hace con una arrogancia que duele. Le dijo, entre otras cosas, que odiaba a los mexicanos y los calificó de animales. La respuesta de Esteban fue firme, digna, sin caer en provocaciones. Le respondió con la verdad: somos personas honestas. Pero el daño ya estaba hecho. Ese vídeo recorrió las redes como un fuego. Y no es un hecho aislado. Desde el norte hasta el sur, en lugares como Mérida, Tulum, Cancún, Baja California o la misma Ciudad de México, se están reportando incidentes donde mexicanos son insultados, maltratados o incluso agredidos físicamente por el simple hecho de ser mexicanos o de no hablar inglés. Vecinos, trabajadores de hoteles, meseros, músicos callejeros e incluso familias completas han sido víctimas de esta nueva ola de arrogancia turística. Frente a esta situación, el gobierno decidió que ya era hora de actuar. La presidenta Claudia Sheinbaum fue clara: en México, a los mexicanos se les respeta. Y quien venga al país a humillar o despreciar, no será bienvenido. Entre las primeras acciones estuvo la expulsión inmediata de varios turistas estadounidenses que protagonizaron hechos violentos. Pero eso fue solo el inicio. Se anunció también una serie de medidas que incluyen desde sanciones económicas, hasta la posibilidad de exigir visa a ciudadanos de ciertos países si se detectan patrones de conducta irrespetuosa o racista. Estas decisiones generaron todo tipo de reacciones. Para algunos, son medidas demasiado duras. Pero para la mayoría, representan un acto de justicia largamente esperado. Porque no se trata de rechazar al turismo. Se trata de poner límites. De recordar que México no es un destino turístico sin reglas. Es una nación con historia, cultura y orgullo. La frase que se volvió viral en redes lo resume todo: aquí mandamos nosotros, y a México se le respeta. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? Todo comenzó con una avalancha de denuncias ciudadanas. Vídeos, testimonios y relatos de mexicanos que habían sido maltratados por turistas se hicieron virales. Camareros escupidos por poner límites. Familias acosadas por hablar español en zonas exclusivas. Artistas callejeros agredidos por simplemente hacer su arte en la vía pública. Y en muchos de estos casos, los responsables eran extranjeros que actuaban como si estuvieran en tierra de nadie. Las redes sociales se convirtieron en una herramienta de denuncia. Y eso fue lo que obligó al Estado a reaccionar. Se activó un protocolo entre Migración y Seguridad Pública. En menos de 15 días, se identificó y deportó a los primeros turistas agresores. No fue una reacción impulsiva. Fue una decisión firme, respaldada por la ley, que busca algo muy claro:
recuperar el respeto por México. Este nuevo enfoque del gobierno no busca cerrar las puertas al mundo, sino abrirlas con condiciones claras. Aquí todos son bienvenidos, siempre que vengan con respeto. Pero si alguien se atreve a humillar, la puerta de salida está abierta también. Y no solo se está actuando contra turistas violentos. También se ha puesto el ojo en empresarios extranjeros que están comprando propiedades en zonas populares como Tulum, Puerto Vallarta o Baja California, desplazando a comunidades locales y especulando con los precios. Hay denuncias de mexicanos que ya no pueden pagar la renta porque los costos han sido inflados por inversionistas foráneos. El gobierno ha empezado a auditar a estos empresarios. Ya se clausuraron varios complejos turísticos por violaciones a las leyes. Porque no se trata solo de atraer dólares. Se trata de que quien invierte en México lo haga con responsabilidad social. Pero incluso esta defensa ha generado controversia. Un grupo de ciudadanos estadounidenses residentes en México publicó una carta donde acusan al gobierno de xenofobia encubierta. Alegan que ahora se sienten perseguidos. La respuesta no se hizo esperar. Si necesitas sentirte superior para estar cómodo, este no es tu lugar. Y es que en el fondo, lo que está en juego no es solo una serie de malas conductas turísticas. Es algo más profundo. Es una batalla simbólica por la dignidad. Un debate entre la amabilidad y el abuso, entre el negocio y el respeto, entre recibir con los brazos abiertos, o permitir que te pasen por encima. Las imágenes que han recorrido las redes en los últimos días son impactantes. No porque muestren violencia, sino porque evidencian un cambio de actitud, mexicanos de a pie alzando la voz, enfrentando con dignidad a turistas que creen tener derecho a imponer sus reglas. Uno de los vídeos más virales muestra a una mujer estadounidense discutiendo con una vendedora indígena en el centro de Oaxaca. La turista exigía que le rebajara el precio de unos textiles, alegando que en su país eso costaría mucho menos. La respuesta de la vendedora fue tan sencilla como contundente: entonces regrese a su país. No hizo falta más. Las palabras de la comerciante provocaron una ovación espontánea. Decenas de personas que se encontraban en el lugar aplaudieron su valentía, su dignidad y su firmeza. Fue una escena breve, pero poderosa. No fue solo un acto de resistencia, fue una declaración colectiva: México ya no se calla. Este tipo de episodios han sido el punto de partida para el surgimiento de movimientos ciudadanos como México se respeta y no somos tu patio trasero. Iniciativas que invitan a los mexicanos a documentar y denunciar cualquier acto de abuso, prepotencia o racismo por parte de visitantes extranjeros. Estos movimientos no nacen del odio, sino del hartazgo. Y están tomando fuerza rápidamente. Influencers mexicanos también se han sumado. En TikTok, YouTube e Instagram han empezado a documentar las profundas desigualdades que se ven en las zonas turísticas. Extranjeros viviendo en lujosos complejos privados mientras los trabajadores locales luchan cada día por sobrevivir. Mientras algunos turistas caminan como si fueran dueños de todo, los verdaderos dueños del país, los mexicanos, son invisibilizados. La nueva generación de mexicanos ya no está dispuesta a vender su identidad ni su dignidad por unos cuantos dólares. Quieren un turismo que respete, que aporte, que valore. No que humille ni pisotee. Mientras en redes sociales se enciende un debate que arde como pólvora, en los pasillos del poder político la tensión también va en aumento. Lo que comenzó como un movimiento ciudadano ha empezado a generar ruido diplomático. Según fuentes cercanas a la Secretaría de Relaciones Exteriores, representantes de la embajada estadounidense han solicitado reuniones con funcionarios mexicanos para discutir lo que califican como un ambiente hostil hacia sus ciudadanos. Pero la respuesta del gobierno ha sido clara, firme y respetuosa: todos son bienvenidos, siempre que vengan con respeto. Las leyes mexicanas no permitirán abusos, vengan de donde vengan. Ese mensaje ha sido repetido por autoridades federales y locales, dejando claro que lo que está en juego no es el turismo, sino la dignidad nacional. Aún así, las manifestaciones ciudadanas continúan. En Baja California Sur, un grupo de vecinos organizó un bloqueo simbólico frente a una zona residencial exclusiva donde viven en su mayoría extranjeros. No fue una protesta violenta, ni una toma ilegal. Fue una manifestación pacífica, con carteles que decían: esto no es su territorio y México no está en venta. La imagen se volvió viral y fue compartida por miles de personas como un acto de orgullo y resistencia pacífica. El mensaje es claro: no se trata de rechazar al turismo ni a la inversión extranjera. Se trata de establecer límites. De recordar que detrás de cada playa paradisíaca, cada sitio arqueológico y cada platillo típico hay una historia, una comunidad, una cultura viva que merece respeto. Medios internacionales como The Guardian, Le Monde o El País ya han empezado a cubrir lo que ocurre.
Titulares como México impone límites al turismo irrespetuoso o la dignidad mexicana despierta han dado la vuelta al mundo. La pregunta ya no es solo mexicana. Es global. ¿Puede una nación exigir respeto a su identidad cultural sin ser acusada de intolerancia? Ante esta creciente tensión, el gobierno ha comenzado a trabajar en una iniciativa sin precedentes, un código de conducta para turistas extranjeros. Aunque todavía está en fase de discusión, el borrador propone medidas como talleres obligatorios sobre cultura y respeto local para quienes deseen residir en México, sanciones más severas para conductas discriminatorias o violentas, y restricciones a la compra masiva de propiedades por parte de extranjeros en zonas de alto valor patrimonial o turístico. La propuesta ha dividido opiniones. Algunos sectores del turismo temen que espante a los visitantes, pero otros, incluyendo empresarios hoteleros, sostienen que el turismo de calidad es aquel que respeta a su país anfitrión. Y tienen razón. Los ejemplos de abuso siguen apareciendo. Como el caso de un joven músico en Yucatán que fue agredido verbalmente por un grupo de turistas estadounidenses mientras tocaba su guitarra en la calle. Lo trataron como una molestia. Como si su arte, la expresión viva de la cultura local, fuera un estorbo. Ante las cámaras, el músico declaró: "Este es mi trabajo, esta es mi cultura, tengo que esconderme en mi propio país para no molestar". Su indignación no solo fue viral. Fue un grito colectivo. Las redes se han llenado de testimonios similares. El hashtag #México se respeta se ha vuelto tendencia. Vídeos bajo etiquetas como #playas para mexicanos suman millones de reproducciones. Es el eco de un pueblo que ya no está dispuesto a seguir siendo tratado como forastero en su propia tierra. Mientras tanto, los ojos del mundo están puestos sobre México. Lo que comenzó como una serie de denuncias en redes, hoy se ha convertido en un fenómeno observado desde países como Colombia, España, Italia e incluso Estados Unidos. La prensa internacional ha comenzado a debatir si este es el inicio de una nueva política turística basada en la soberanía cultural. En este contexto, la figura del mexicano consciente, orgulloso y valiente cobra protagonismo. Intelectuales, artistas, influencers y ciudadanos comunes han tomado la palabra. Insisten que esto no se trata de odio, ni de rechazo al extranjero. Se trata de respeto, de dignidad, de justicia. La escritora y activista Natalia Montes lo explicó sin rodeos en un reciente programa de televisión. Durante décadas nos enseñaron que debíamos sonreír siempre al turista. Que la hospitalidad era nuestra obligación, incluso si nos humillaban. Pero esta generación dice basta. Queremos visitantes, no colonizadores. Su mensaje recibió aplausos espontáneos. No era solo aprobación. Era un sentimiento contenido durante años, que finalmente encontró voz. Y mientras las voces mexicanas ganan espacio, también surgen reacciones desde el otro lado. Algunos estadounidenses que han sido expulsados o cuestionados comienzan a hablar. No como víctimas, sino con desconcierto. Uno de ellos, Mark Reynolds, un desarrollador de software de Texas, declaró en una entrevista radial: "Yo amaba México, su comida, su clima, su gente, pero me trataron como si fuera una amenaza". Lo que Mark omitió fue que, según sus propios vecinos, jamás aprendió español, se quejaba de las fiestas patrias y pagaba alquileres por encima del promedio, elevando los precios en toda la zona. Este tipo de contradicciones se repiten. Extranjeros que llegan buscando un paraíso barato, pero se comportan como si fueran dueños del lugar. Es un fenómeno global. Lo hemos visto en ciudades como Lisboa, Bali o Barcelona. Pero en México, la diferencia es que por primera vez hay una respuesta organizada. Incluso los propios estadounidenses comienzan a aconsejarse entre ellos sobre cómo no molestar a los mexicanos si te mudas a CDMX. Hay TikToks, blogs y vídeos virales que explican lo que antes parecía sentido común: respetar las costumbres, aprender el idioma, no elevar los precios. Y aquí ocurre algo más profundo. El fenómeno ya no es solo social o económico. Es también geopolítico. México está experimentando un renacer de su identidad nacional, especialmente entre los jóvenes. No es un rechazo al mundo. Es un deseo de recuperar el control sobre su propio territorio, su cultura y su futuro. Creadores de contenido han comenzado a denunciar públicamente a influencers extranjeros que caricaturizan a México, lo trivializan o lo usan solo como fondo para generar ingresos. Algunos municipios incluso han empezado a debatir propuestas para limitar la cantidad de extranjeros que pueden establecerse en zonas históricas, en defensa del tejido social y el equilibrio urbano. Y mientras algunos visitantes se sorprenden por la firmeza con la que ahora se les pide respeto, para muchos mexicanos esto es simplemente justicia.
Una de las primeras medidas concretas adoptadas por las autoridades mexicanas fue endurecer los requisitos migratorios para quienes buscan estancias prolongadas en el país. Ya no basta con decir trabajo de forma remota o vengo por turismo cultural. Ahora se exige documentación que respalde ingresos reales, comprobantes laborales verificables y, en algunos casos, informes detallados sobre las actividades que el extranjero realiza dentro del territorio nacional. Además, se han comenzado a implementar operativos sorpresa en zonas con alta presencia de residentes extranjeros. En estos operativos, se revisan permisos migratorios, registros fiscales y se atienden denuncias ciudadanas por comportamientos ofensivos, discriminatorios o simplemente contrarios a la convivencia local. En varios casos, estos operativos han concluido con la expulsión inmediata de los visitantes involucrados. Pero eso no es todo. Para ciertos tipos de visas, ahora se requiere un nuevo documento, una carta de compromiso cultural, en la que el solicitante se obliga formalmente a respetar las leyes, las costumbres y la identidad del pueblo mexicano. Una medida que ha sido tildada de polémica por algunos medios extranjeros, pero que para muchos mexicanos representa una acción largamente esperada y absolutamente necesaria. A pesar del ruido mediático internacional que intenta pintar a México como un país hostil, la narrativa interna es otra, la historia de un pueblo que, cansado de ser ignorado y humillado, finalmente se planta y establece límites. Límites que no buscan cerrar las puertas al mundo, sino proteger lo que nos pertenece, nuestra cultura, nuestras calles, nuestras playas y nuestra gente. Las tensiones no son nuevas. Desde hace años, comerciantes, hoteleros, guías turísticos y ciudadanos comunes vienen reportando situaciones abusivas. Turistas que reclaman espacios públicos como si fueran su propiedad privada. Extranjeros que prohíben el paso a la playa. Visitantes que exigen servicios en inglés, ignorando por completo la cultura y la lengua del país que los acoge. Frente a estos abusos, la respuesta del gobierno mexicano ha sido firme. La presidenta Claudia Sheinbaum lo expresó sin rodeos: México no es tierra de nadie. México es de los mexicanos. Y quien quiera estar aquí, debe respetar nuestras leyes, nuestra historia y a nuestra gente. Esa declaración marcó un antes y un después. Bajo su liderazgo, se han implementado protocolos de acción que permiten a las autoridades actuar con claridad, sin ambigüedades ni tolerancia a la impunidad. Una política que no ha estado exenta de críticas desde el extranjero, pero que dentro de México ha sido celebrada como un acto de justicia y soberanía nacional. Porque esto no se trata de rechazar al turismo ni a los extranjeros. Se trata de algo más profundo: hacer valer el derecho de cada mexicano a vivir sin miedo, sin humillaciones y sin ser desplazado en su propia tierra. Es un movimiento que no se basa en el odio, sino en la dignidad. Y que no busca venganza, sino respeto. Además, se está trabajando en reformas para recuperar propiedades que fueron adquiridas de manera irregular por inversionistas oportunistas. Playas, terrenos y espacios públicos que debieron pertenecer al pueblo y que serán restituidos. Porque este país no está en venta. Y quien venga con arrogancia, se irá con las manos vacías. Lo que México está construyendo hoy no es una barrera. Es una base. Un nuevo modelo de convivencia basado en la equidad, la responsabilidad y el respeto mutuo. Un mensaje al mundo que dice: sí, te damos la bienvenida. Pero no nos arrodillamos. Ahora es tu turno. ¿Tú qué piensas sobre todo esto? ¿Crees que México está haciendo lo correcto al imponer estos límites? ¿Hasta dónde debería llegar el país para proteger su cultura y su gente? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque este tema no solo nos afecta como nación, sino que también define el tipo de país que queremos ser. Si tú también crees que a México se le respeta, suscríbete ahora mismo y únete a una comunidad que no se calla cuando se trata de defender lo nuestro. Activa la campanita para no perderte los próximos vídeos donde te contaremos cómo evoluciona esta historia y otras realidades que los medios tradicionales no te cuentan. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo.